Hola, ¿qué tal? En este espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted en esta noche de viernes, ya este viernes de Cuaresma, este viernes de reflexionar sobre todo lo que pasó acerca de Jesús, su crucifixión, bueno, su juicio, ¿verdad? La humillación que sufrió durante el juicio y posteriormente, bueno, eh, todo el sufrimiento desde que le fue entregada a la cruz hasta que llegó al Gólgota y todo ese tiempo de aflicción, de angustia, de dolor, de muerte. Y hoy pues recordamos todos estos acontecimientos sabiendo que Jesús lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 que fue tanto el amor de Dios al mundo, que fue tanto de Dios a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Tenga una vida eterna donde por medio de creer en su muerte, en su sacrificio, en su amor y en su resurrección, podemos tener una nueva oportunidad, ser nuevas criaturas y tener una relación con nuestro Padre Dios. Vamos a seguir, pues ahora sí, terminamos la sesión anterior con Pedro niega a Jesús. Ahorita vamos con Jesús ante Pilato. Vamos a analizar la muerte de Judas, cuando Pilato interroga a Jesús y Jesús es sentenciado a muerte. Y en una tercera ocasión estaremos analizando ya la crucifixión y muerte de Jesús y su sepultura. Entonces vamos primeramente a ver Jesús ante Pilato y la muerte de Judas. En Mateo 27, 1 y 2 dice: venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, ¿por qué lo entregan al gobernador, a Poncio Pilato? Porque ellos no podían hacer un juicio y llevarlo a la muerte, un juicio como un juicio de muerte como congregación, digamos, como judíos, como religiosos. Ellos no podían presentar una sentencia de muerte. La sentencia la tenía que presentar pues una instancia jurídica autorizada, y la autorizada por el gobierno pues era el gobernador, el que tenía que autorizar esa sentencia, ¿verdad? Por eso lo entregan a Poncio Pilato. Mientras esto pasaba, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlo en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. O sea, un campo que había ahí lo hicieron cementerio para todos los extranjeros que murieran ahí iban a ser sepultados. Ahora, en el análisis de la muerte de Judas, lo que tenemos que analizar es que Judas está viendo todos estos acontecimientos de lejos. Judas está viendo toda la injusticia, los golpes, la humillación y todo lo que está sufriendo Jesús alrededor de ello. Entonces, alrededor de toda esta situación, pues está sufriendo de alguna manera. Judas pues ya le entró el remordimiento, ya se siente mal él, ¿verdad? Por lo que hizo, y va y quiere resarcir el daño devolviendo las monedas de oro para que estos se desistan de matar a Jesús. Y pues lógicamente los fariseos, los saduceos y los maestros y los ancianos ya habían tomado la decisión y le dicen: a nosotros no nos importa si tú entregaste a un justo o entregaste a alguien inocente, ¿verdad? Y entonces él bota las monedas. La culpa es tanto en Judas
que en vez de ir y pedirle perdón a Jesús, de arrodillarse ante Él, de arrodillarse ante Dios y pedirle perdón y arrepentirse genuinamente, lo único que hace es esa culpa que agobia, esa culpa que nos carcome cuando hemos hecho algo malo. Lo único es que la consecuencia, cuando tomamos cartas en el asunto, es la peor consecuencia. ¿Por qué? Porque atentó contra su propia vida y no fue perdonado, fue condenado. Por eso Jesús hubo un momento en el que dijo, ¿verdad? Más le vale no haber nacido a esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que Judas se iba a condenar con esa acción, que estaba siendo usado por Dios para ser entregado, pero que si no se arrepentía, pues se iba a condenar. Entonces ya Jesús sabía que venía condenación Judas y pues precisamente pues se ahorca y pierde la oportunidad de la salvación y se condena a sí mismo, ¿verdad? Entonces eso es un punto importante. Vamos a ver esto en Marcos. En Marcos nada más nos comenta, ¿verdad? Aquí en el Marcos 15, del 1 al 5, dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, ¿verdad? Se maravillaba de que él no respondía, que él verdaderamente estaba nada más escuchando todas las sentencias, escuchando todo lo que le gritaban, todas las cosas de lo que le culpaban, pero pues Jesús simplemente contestaba concretamente lo que le preguntaban, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo le dijo: tú lo dices, ¿verdad? Simplemente. Y vamos a Lucas. Aquí en Marcos no nos hace mención en estos momentos de la muerte de Judas. Vamos a Lucas. En Lucas, ¿verdad? Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió: él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y la gente: ningún delito hallo en este hombre, ¿verdad? Aquí pues está mencionando un punto más Lucas, muy muy importante, que llegan acusando a Jesús, ¿verdad? De que, ¿sabes qué? Pervierte la nación, está diciendo cosas en contra de la nación, en contra de ustedes, en contra de los romanos, prohíbe pagar el tributo al César y dice que él es el Mesías, el Cristo, y que es un rey. Y pues él le pregunta, ¿no? Tú dices que eres el... En lo demás él no ve importancia porque dice, bueno, pues él podrá decir o podrá prohibir, pero lo que la gente haga, pues es diferente, ¿no? Pero dice, lo que se fija a Pilatos es preguntarle: ¿en serio eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: tú lo dices. Simplemente, y él no encuentra, ¿verdad? No encuentra delito en él. Y vamos precisamente a Juan. Que dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Esto está en Juan 18, 28 al 40. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Están mintiendo, ¿verdad? Saben que no es un malhechor, pero ellos están mintiendo. Ellos quieren llevarlo a muerte.
Entonces les dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Era lo que yo decía, tenían que llevarlo al gobernador para que el gobernador diera una sentencia de muerte, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿verdad? Él había dicho ahí en Juan 13:14 que iba a morir de una muerte de cruz. Vamos a ver Juan 3:14, ya que lo está mencionando aquí. Dice: y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, que sea muerto, crucificado, que sea levantado. Y después también dice ahí en 12:32, en Juan 12:32, también hace referencia a qué muerte iba a morir. 12:32 dice: y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces aquí son las dos menciones que hace de cómo va a ser levantado, ¿verdad? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿verdad? Con esa duda de Jesús era muy pertinente al hablar, tenía mucha elocuencia al hablar, estructuraba las cosas para hacer llegar el mensaje al corazón, ¿verdad? Entonces le dice Pilato: ¿qué es la verdad? O sea, lo confunde totalmente, ¿no? Y dice: pues, ¿qué será la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. O sea, Barrabás sí era un ladrón, Barrabás era pues un delincuente, ¿verdad? Que se levantaba en contra de los romanos, era judío, pero era un judío rebelde, era un judío que siempre estaba peleando en contra de los romanos, que estaba haciendo daño, que robaba, que asaltaba. Entonces, pues deciden soltarlo, ¿verdad? Y sabiendo quién era y que era un ladrón. Aquí Juan nos está dando un contexto más amplio de la entrevista o del testimonio que dice Jesús ante la entrevista y ante las preguntas que hace Pilato, ¿verdad? Y aún, pues, él no encuentra nada, él no encuentra razones, porque pues no había una razón suficiente, no había una verdad que fuera lo más fuerte para que pudiera ir a muerte. Sin embargo, Jesús está diciendo que él, su reino no es de este mundo, ¿verdad? Si mi reino de este mundo fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿sí? Entonces él dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces él está aquí dando, ¿verdad?, el propósito para el que fue nacido, el que ha nacido, para ser entregado, para ser juzgado y para ser crucificado. Y eso es para lo que ha nacido, y es ahí donde él está dando testimonio de que él es el Mesías, de que él es el Cristo y de que él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Bueno, en Mateo pues interrumpió con lo de la muerte precisamente de Judas, y bueno, continuaba allí en Mateo 27, 8 y 9, y dice: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. No podían usar ese dinero, ¿verdad?, no podían usar ese dinero para la ofrenda, porque era dinero
de sangre, era dinero de pecado, era un dinero sucio, y entonces lo tuvieron que usar para ello. Después, bueno, dice ahí en 27, del 11 al 14, continúa este encuentro de Pilato con Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, ¿verdad? Ya habíamos leído parte de esto, que el gobernador se maravillaba de todo lo que le decía Jesús, de cómo le respondía, de todo lo que decía y de la manera en que lo decía, ¿verdad? Después continúa, ¿verdad? Porque ya habíamos leído tanto en Juan toda la pregunta, todo lo que había dicho. Y bueno, vamos a seguir leyendo para terminar. Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, y el que quisiesen. Esto ya lo leímos en Juan. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, se lava las manos en una señal de: yo no tengo nada que ver con esta decisión, ustedes están tomando esta decisión, ¿verdad? Ustedes mismos me están diciendo la decisión que están tomando, yo quedo absuelto de entregar un inocente a la muerte, ¿verdad? Él se está lavando las manos, por eso esta expresión de que, es que se lavó las manos, ¿no? O sea, como que quiso sacarse la culpa, quiso sacarse el ser juzgado, y entonces él no tiene nada que ver, se lavó las manos y dejó que los otros pagaran. Muchas veces esto lo hacemos, muchas veces estamos con nuestras acciones lavándonos las manos y diciendo: yo no tengo la culpa, él hizo esto, ¿verdad? Él quiso hacerlo, él, y nos lavamos, no entregamos sangre inocente, o entregamos, por decirlo así, injustamente, ¿verdad?, a juicio a personas que no deberían ser, o juzgamos de una manera inadecuada, de una manera muy dura, ¿verdad? Y a veces preferimos, ¿verdad?, que un justo pague por los demás, ¿verdad? Entonces esto pues no debe ser así. Si no es culpable de ello, no debería pagar, no debería tener esa consecuencia, y a veces tomamos estas decisiones. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces aquí ya empieza el camino, la vía dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es azotado Jesús de una manera muy cruel, es llevado al peor escarnio y humillación. Era azotado con un látigo que tenía clavos, y cada vez que le daban la espalda
y al jalar le arrancaban la piel. Estaba totalmente humillado y estaba totalmente adolorido, estaba siendo lastimado muy cruel. Según las cuestiones históricas de los juicios, cuando azotaban a las personas, dice que a los reos de muerte les azotaban, ¿no? Los que les azotaban con 40 azotes. Imagínense 40 azotes así, pues terminaban matándolos en esos azotes. Nada más que bueno, Jesús es Dios y no moría ahí. Sin embargo, pues estaba sufriendo el escarnio en su carne, estaba sufriendo la humillación, el dolor, ¿verdad? Dice todavía que después le echaron un manto, ¿verdad? Le echaron encima un manto de escarlata, un manto rojo como capa, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, o sea, como burlándose de una corona de rey. Pues si eres el rey, ¿verdad?, de los judíos, necesitas una corona, y le pusieron una corona de espinas, totalmente así hecha, tejida de alguna manera, y lógicamente las espinas tocaban la cabeza y lo hacían sangrar y sufrir, ¿verdad?, grandes dolores. Y una caña en su mano derecha, ¿no? Una caña que representaba pues ese bastón que tienen los reyes, ¿verdad?, que representa el poder, que representa el señalar el poderío, pero era una caña, ¿verdad? E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. O sea, como burlándose como rey. Imagínense arrodillándose y le dicen: salve rey de los judíos, y le escupían, le abofeteaban, ¿verdad? Le golpeaban la cabeza con la caña. Dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Imagínense todo este espectáculo alrededor de todo lo que estaba pasando, y todas las personas alrededor viendo lo que estaba ocurriendo, y tanta maldad en las personas viendo esto como si fuera un espectáculo, y un espectáculo aberrante, un espectáculo de mucho dolor, nada más pensarlo, ¿verdad? Toca mi corazón, quebranta, y digo: Señor, verdaderamente yo, pecador, merecía que pasaras todo esto por mí. Tu amor verdaderamente era digno de ese amor, porque a mí me tocaba vivir eso como pecador, y a cada uno de nosotros. Y este escarnio lo sufrió el Señor por amor a ti, por amor a mí y por amor a aquellos que hoy son salvos, gracias a su misericordia y a su gracia. Vamos, me conmueve mucho y me duele mucho esta parte. En Marcos dice: bueno, al principio dice lo de la pregunta de ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Después, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás, ¿verdad? Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: que pues queréis que haga del que llaman rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Imagínate la voz redundante de toda la gente diciendo: crucifícale, crucifícale, después de los milagros que había hecho, después de todo lo que había demostrado de amor y compasión a ese pueblo, y que no lo habían escuchado, que no lo habían oído, y aún habiendo hecho tanto y habiendo demostrado, hecho milagros, sanado enfermos, que sufriera esta injusticia por ti y por mí. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía
y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarlo: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberlo escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Vamos, ahora sí, a Lucas. ¿Qué nos dice Lucas? Perdón, pero esto me toca mi corazón. Dice que, pero aquí en Lucas 23:5, pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Este es un aspecto que solamente lo está diciendo Lucas, que fue con Herodes, ¿verdad? Que lo mandó a Herodes antes de tomar una decisión. Pilatos lo mandó a Herodes para que Herodes tomara una decisión, ¿verdad? Y considerara si era reo de muerte. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. O sea, los que lo vistieron con esta cuestión de una ropa espléndida y esta capa escarlata fue Herodes, y lo mandó otra vez a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndome interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nadie digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voz a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho a este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Imagínense este tumulto enardecido, gritando toda esta gente en esta plaza, allí frente a Pilato: crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y ahora vamos a Juan para ver qué nos dice acerca de esto. Y así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza, y le vestieron con un manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Es decir, aquí inventaron ellos, ¿verdad?, que en su ley decía que debían morir, cuando ellos dijeron que cuando lo habían llevado, que lo habían llevado a él porque de ellos no estaba dispuesta la ley para matarlo, ¿verdad? Que ellos no podían decidir esa muerte, y sin embargo la estaban decidiendo, y estaban mintiendo y estaban diciendo que según la ley debía morir porque se había considerado el Hijo de Dios. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, toda la autoridad la da Dios. Dios le dio esa autoridad. Es una autoridad que viene de arriba, que viene de arriba, que viene de arriba, es una autoridad que viene de arriba, perdón, es una autoridad que le fue dada por Dios para que se pueda cumplir la voluntad del Padre, para que se pueda cumplir, ¿verdad? Este sacrificio que tenía que cumplirse bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, Judas, que lo entregó a los fariseos y a los saduceos, y los fariseos que también le entregaron, tenían mucho mayor pecado que él. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo a los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Fíjense lo que estaba diciendo. Estaban poniendo al César por encima de Dios. No tenemos más rey, no tenemos más autoridad que la del César. No hay otra autoridad arriba de él, cuando Dios es la principal autoridad. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron a Jesús y lo llevaron. Y quiero ponerles, ya para terminar, porque estamos viendo todo esto que aconteció, que se aconteció para que se cumpliera la palabra de Dios. Vamos, antes de ponerles una alabanza que quiero ponerles, antes de terminar, quiero que vayamos a Isaías 53 para que vean el cumplimiento de la palabra de Dios, que vean que la profecía se cumplió en Jesús por todo lo que había pasado. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, todo esto se estaba cumpliendo, todo esto estaba pasando. Ya no tenía hermosura, ya no tenía una hermosura, estaba todo desfigurado de la cara, estaba desfigurado de su cuerpo, estaba totalmente molido. Quiero ponerles esta alabanza de Jesús Adrián Romero que se llama Si hubiera estado allí. A ver, permítanme, les voy a poner una cantada. Pensé que venía esta cantada.